pues a veces cuando lo vemos por primera vez, pues nos tiende a confundir un poco. Entonces, pues sí, pues les trataré de explicar sobre todo cómo hacer el diagnóstico y de pronto cómo manejarlo, pero pues sí es de dedicarse cada uno a mirar y pues y ponerse a hacer ejercicios para poder utilizarlo bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de desnutrición. La desnutrición es una enfermedad compleja, la cual va a afectar las funciones orgánicas y psicosociales de la persona. Nos referimos a que... Doctor, me cambió el internet. Sí. Hola, lo que pasa es que se cayó el internet. ¿Sí me escuchan ahora nuevamente? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a definir que desnutrición es una enfermedad que es compleja y afecta las funciones orgánicas y psicosociales de una persona. Cuando nos referimos de que afecta las funciones orgánicas, o sea, más allá de que es un paciente que de pronto vamos a encontrar delgado, que si es una desnutrición tipo marasmo, que ahora lo vamos a explicar, que la piel le sobre, aspecto de viejito, o que por el contrario que esté matizado y sea un guachorco, esta enfermedad va a afectar a múltiples órganos, o sea, no solamente va a ser la apariencia física y llamativa que tienen esos pacientes, sino que así como lo observamos de forma externa, así va a estar afectada por ejemplo, su gasto cardíaco, su función renal, su desarrollo cognitivo va a ser inferior a los niños que tengan una condición nutricional adecuada. Y también va a afectar la parte psicosocial de la persona porque la desnutrición a largo plazo va a va a dar lugar a niños que puedan ser retraídos, que puedan tener retardos en su neurodesarrollo y que posteriormente en una sociedad, pues ya cuando sean siendo adultos o siendo más grandes, van a tener un rendimiento que va a ser menor si lo comparamos con aquellos niños que tienen una nutrición equilibrada o balanceada. Entonces, estos pacientes van a tener un deterioro de la composición corporal y asociado a cambios fisiológicos, bioquímicos e inmunitarios, y clínicamente lo vamos a observar como un paciente que tiene pérdida de peso o que por el contrario no gana peso de forma adecuada, pudiendo llegar hasta ser más inferior de lo normal y consumirse todas sus reservas de grasas, de proteínas de su organismo. Es una problemática que va a estar condicionada por múltiples factores orgánicos, psicosociales, económicos, ambientales e incluso culturales, y que todos uno los tenemos que tener. Los pacientes que están, las personas que están en mayor riesgo de desnutrición son las mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes. Dentro de la edad pediátrica es muy importante los primeros 1000 días que inician desde la fecundación hasta los 2 años cumplidos, o sea, hasta
segundo cumpleaños. Este periodo es muy importante porque es un periodo de crecimiento rápido en el cual tenemos que garantizar una nutrición adecuada para un neurodesarrollo adecuado de ese paciente. Entonces, lo ideal es optimizar la nutrición desde el comienzo de la vida, o sea, desde la fecundación, o sea, que la madre que está, la mamá en el momento de embarazo tiene que tener una nutrición adecuada para obtener un recién nacido sano con un peso saludable y que es muy importante. Los niños que tienen bajo peso al nacer, los niños que la madre no se alimenta adecuadamente, tienen mayor riesgo de continuar con ese bajo peso que aquellos niños que tienen e incluso poder tener desnutrición e incluso que aquellos niños que tienen un peso que es adecuado para su edad gestacional. Entonces, si optimizamos esa nutrición desde el comienzo de la vida, vamos a asegurar un mejor arranque con beneficios que vamos a tener a largo plazo. 52 millones de niños menores de 5 años tienen emaciación a nivel mundial. 17 millones de niños padecen emaciación grave y 155 millones sufren un retraso del crecimiento, es decir, que tienen una desnutrición crónica. 41 millones tienen problemas de sobrepeso, que es también es una forma de malnutrición, y el 45% de las muertes que ocurren en los niños menores de 5 años va a estar asociada con desnutrición. Entonces, solamente con ese porcentaje podemos observar que así de grave es la desnutrición y que nos puede llevar en un gran porcentaje, que es el 45%, a la muerte en estos pacientes, sobre todo menores de 5 años. En esta diapositiva, pues este es un informe de evento y pues muestra cómo se ha comportado la desnutrición a lo largo de los años, viendo que en el 2019 pues hubo un aumento, sin embargo ya para el 2020 hubo un descenso, encontrándose con una prevalencia del 10.1%. De esa prevalencia en Colombia observamos que el 61.1% de todos los casos de desnutrición ocurren en los niños mayores de 1 año, y el menor porcentaje, el 16.9%, en los niños menores de 6 meses. O sea que en este periodo de intervalo es donde ocurren más los casos de desnutrición mayores de 1 año. Importantes aquí en Colombia zonas de desnutrición, pues con mayor número de pacientes en La Guajira, Huila y en el Atlántico. ¿Cómo clasificamos entonces la desnutrición? Entonces tenemos la desnutrición, la podemos clasificar teniendo en cuenta la etiología. Entonces podemos hablar de una desnutrición primaria cuando hay una ingesta insuficiente de alimentos que esté ocasionada por razones socioeconómicas o razones culturales. O sea, la poca ingesta o los hábitos de alimentación no son adecuados. Si eso nos produce la desnutrición o nos lleva a la desnutrición, entonces hablamos de una desnutrición primaria. Si la desnutrición es secundaria a otra patología o a otra enfermedad, entonces hablamos que es una desnutrición secundaria. Esta desnutrición puede ser una desnutrición aguda, moderada, o podemos tener una desnutrición aguda severa, o podemos estar ante una desnutrición crónica. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos ante una desnutrición aguda moderada? Para eso tenemos pues varios signos clínicos, pero sobre todo es importante tener el puntaje Z, que nos da el peso para la talla, teniendo en cuenta estos patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
En la parte vertical podemos ver que nos da el peso en kilos de los niños y en la parte horizontal nos da la talla en centímetros. Entonces siempre tener en cuenta que hay este patrón lo podemos, encontramos dos, de niños de 0 a los 2 años y los niños de 2 a 5 años. Siempre tenerlo presente porque si usamos el que es incorrecto podemos tener un resultado pues que no va a ser adecuado. Entonces, un paciente con una desnutrición aguda, moderada, ese puntaje Z va a estar entre -2 y -3. Entonces, por ejemplo, el peso, usted pesa al paciente y, y lo une con la talla que le dio en centímetros. En el punto de unión, díganme. Se le está escuchando entrecortado, doctora. ¿Hola? Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Se le está escuchando un poco entrecortado. ¿No me escuchan? Doctora. Se le está escuchando entrecortado. Ok. Espera un momentico. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, doctora. Sí. Bueno, no sé en realidad hasta dónde alcanzaron a escuchar bien. Les estaba explicando que la desnutrición aguda moderada, pues que para hacer el diagnóstico de esta tenemos que tener en cuenta el peso y la talla y que para eso usamos los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en la parte vertical siempre vamos a tener el peso, siempre debemos ver la edad del paciente. Esta que tengo aquí proyectada es para niños entre 0 y 5 años, pero hay para niños entre 0 y 2 años. Entonces, siempre hacerla en la que corresponda a la edad de ese paciente.
Entonces, en la parte vertical vamos a encontrar el peso, ese peso está dado en kilos. Y en la parte horizontal vamos a encontrar la talla, que va a estar dada en centímetros. Por ejemplo, si un paciente pesa 10 kilos, entonces usted busca en la parte vertical el 10, que serían los 10 kilos, y lo une con la talla que le dio, por ejemplo, un paciente de 10 kilos que pese 91 centímetros, que talle 91 centímetros, entonces mire que eso, la unión de esos dos puntos justamente nos da entre -2 y -3. Entonces, un puntaje que esté entre ese valor, todo puntaje Z, porque así se denomina la unión de esos dos puntos, que esté entre ese valor, entre -2 y -3, vamos a hablar entonces de una desnutrición aguda moderada. Esa desnutrición aguda moderada en muchas ocasiones puede pasarse por alto, pues si en nuestra consulta o si en la urgencia no tallamos y no pesamos a los pacientes y no los percentilamos. ¿Por qué? Porque puede que sea un niño que luzca delgado y que no le observemos a otra alteración. Entonces, por eso siempre es importante buscar estos patrones de crecimiento. Si este niño continúa, lo identificamos, esa desnutrición va a ir progresando y a la medida que pueda tener algún tipo de infección, pueda tener diarrea, vómitos, puede llegar fácilmente hacia una desnutrición severa. Para la desnutrición severa usamos nuevamente los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, el mismo que le había mostrado anteriormente, con la diferencia que entonces ese puntaje Z ya no va a estar entre -2 y -3 porque aquella es moderada, sino que va a estar por debajo de -3. Entonces, todo puntaje que esté por debajo de -3, vamos a decir que el paciente tiene una desnutrición aguda severa. La desnutrición aguda severa se divide en dos. Entonces, podemos hablar de una desnutrición tipo marasmo, que esta que observamos acá es un paciente que va a tener un déficit nutricional en todos los puntos de vista, o sea, tanto calórico como proteico, y es un paciente que va a lucir demasiado, es la característica de ellos, es decir, no va a tener tejido celular subcutáneo, va a tener un aspecto de viejito, como si la piel sobrara. Ese es el desnutrido tipo marasmo. Diferenciarlo el desnutrido tipo Kwashiorkor, que es uno de los que más observamos acá, pues ya un paciente que, al contrario del paciente tipo marasmático, es un paciente que va a estar edematizado. Entonces, miren las diferencias y es un paciente que, a diferencia también del marasmo, va a estar, puede cursar más con lesiones en mucosa, con lesiones en piel, que el mismo paciente marasmático. Puede haber un tipo de desnutrición mixta en la cual podemos encontrar edema asociado a emaciación y es una de las formas de desnutrición aguda severa que puede ser más grave y con más riesgo de mortalidad. Hablando un poco de fisiopatología, entonces podemos ver que hay 4 mecanismos que se pueden afectar en la desnutrición por falta de aporte energético, alteraciones en la absorción, un catabolismo exagerado o un exceso de excreción. Entonces, cuando estamos iniciando, por explicarlo así de alguna forma, la desnutrición, lo primero que va a hacer nuestro cuerpo para generar energía o para generar glucosa, lo va a hacer a través de la glucogenólisis, que es la formación de esta a partir del hígado, a partir de glucógeno. Entonces, de esta forma se va a generar glucosa para mantener el resto de las funciones, sobre todo cerebral, en el organismo.
Sin embargo, pues esto se va a agotar, esto se va a consumir si persiste el bajo aporte nutricional en este paciente. Entonces se va a dar lugar a la gluconeogénesis, en la cual vamos a encontrar que se va a formar glucosa a partir de los tejidos grasos y a partir del tejido muscular. Entonces, el organismo se va a dar lugar a la lipólisis y a través de los ácidos grasos se va a dar lugar a glucosa. Entonces, por esto va a haber un consumo del tejido adiposo de estos pacientes. Entonces, por eso es que ustedes observan que es un niño que se va a ver adelgazado con poco tejido adiposo. El otro mecanismo, entonces, es la proteólisis, se va a generar energía a través de los músculos y de esta forma se va a preservar la energía en los órganos vitales. Entonces, ¿qué es el mensaje que les quiero dar? Que el curso de la desnutrición es una carrera para mantener la energía a costa de lo que sea, es decir, a costa del tejido adiposo, a costa del tejido muscular, quedando prácticamente solamente la piel para pues garantizar el funcionamiento de los órganos vitales, por lo que la emaciación va a ser el resultado pues de todas estas secuencias de eventos. Entonces, existen unos mecanismos adaptativos en el marasmo y unos mecanismos adaptativos en el kwashiorkor. En el marasmo, esos mecanismos adaptativos están regidos por el sistema neuroendocrino, en donde pues, el paciente se va a caracterizar por una disminución de la energía, de la actividad física y del metabolismo basal y de la actividad en todos los tejidos y en todos los órganos. ¿Qué es característico de estos pacientes? Va a haber un retardo en la actividad bomba sodio-potasio, ATPasa y sus mecanismos de transporte. Hay una disminución o una detención incluso del crecimiento y una disminución mitótica a nivel intestinal. La concentración de vitamina A es normal y por lo que estos pacientes casi no van a presentar lesiones en piel o lesiones en mucosas, y la síntesis de proteínas transportadoras va a ser suficiente para las demandas, es decir, a diferencia del kwashiorkor, entonces como la síntesis de proteínas es suficiente para las demandas, no van a hacer o no van a cursar con hígado graso como si lo hacen los pacientes con kwashiorkor. No presentan además edema porque no tienen déficit casi no hacen hipoalbuminemia. En el kwashiorkor, que vamos a encontrar como esos mecanismos adaptativos: ahorro de nitrógeno a partir de la disminución de la excreción urinaria, cambios en la distribución de los diferentes tejidos del órgano, y las proteínas plasmáticas van a mantener una vida media, y los aminoácidos liberados producto del catabolismo se usan con mayor eficiencia. Sin embargo, si el aporte de proteína continúa bajo y el de calorías continúa alto, esto pues se va a agotar y va a aparecer la característica de esto, que es el edema, con los otros signos que los caracterizan, que ahora se los vamos a explicar. Aparte de eso, estos pacientes pueden tener a nivel intestinal una lesión en las vellosidades intestinales y en las criptas de Lieberkühn. Entonces, estos pacientes van a cursar con trastornos a nivel de la absorción y que lo caracteriza esto es la esteatorrea, a diferencia también del marasmo, que no cursa con estas lesiones intestinales. A nivel hematológico, también estos pacientes tienen deficiencia de hierros y de folato, y por eso van a cursar con anemia.
También, a diferencia del marasmático, que prácticamente no cursa con anemia, la vida de estos glóbulos rojos pues va a estar más corta y van a ser más frágiles. Y hay una alteración de la síntesis de lipoproteínas de baja densidad, por lo que los triglicéridos no se van a poder transportar, se acumulan a nivel hepático, dando lugar a un hígado graso. Entonces, estas son características que diferencian el kwashiorkor del marasmo. El déficit de vitamina A puede producir lesiones en piel, en mucosa y sobre todo a nivel ocular, teniendo que puede llevar hasta incluso un paciente a la ceguera, puede dar lugar a xeroftalmia, que es la queratinización conjuntival, o a queratomalacia, que es el reblandecimiento y la ulceración corneal con cicatriz posterior de esta, dando lugar a ceguera. Entonces, por eso es importante el aporte de vitamina A, que cuando ahora que vayamos a ver el manejo, pues vamos a ver que si hacemos una inicio de fórmulas pues que estén indicadas, pues lo va a contener todas estas. Hay alteraciones en diferentes órganos, por ejemplo, pues les voy a mencionar algunos, no les voy a leer todo esto. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, hay una disminución del crecimiento del tejido cerebral, entonces eso hace que haya retardo mental, hay disminución, hay alteración motriz. A nivel cardiovascular, por ejemplo, hay disminución de la masa muscular cardíaca, y esto lleva a que el paciente pueda tener bajo gasto cardíaco, falla cardíaca con hipotensión. Y a nivel pulmonar también disminuye esa masa de los músculos intercostales y puede llegar a alteraciones respiratorias, incluso puede dar lugar a los pacientes a que tengan infecciones respiratorias constantes con cuadros de neumonía recurrente. A nivel gastrointestinal, hay aplanamiento de esas vellosidades intestinales, y todo esto puede dar lugar a mala absorción y a esteatorrea. Por ejemplo, a nivel inmunológico, las lesiones en la piel es nuestra primera barrera de defensa anatómica. Entonces, como tienen lesiones en piel, hay pérdida de esa integridad de esas barreras anatómicas como piel y mucosa, y pues puede dar lugar a infecciones recurrentes, e incluso estas pueden llegar a ser severas. Pueden desarrollar anemia microcítica e hipocrómica, y a nivel renal se causa una disminución de la filtración glomerular y de la absorción de electrolitos, dando lugar a alteraciones hidroelectrolíticas que es frecuente en estos pacientes. En el kwashiorkor hay edema. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la albúmina. Como habíamos visto anteriormente, la albúmina es la que va a permitir que la presión oncótica, va a mantener la presión oncótica. Ella va a jalar líquido hacia el espacio donde esté. Entonces, si a nivel vascular esta albúmina está disminuida, va a disminuir esa presión oncótica y el líquido va a salir hacia el espacio extravascular, dando lugar a edema. Esto puede, entonces, al disminuir ese volumen vascular, porque el líquido se está saliendo hacia el espacio intersticial, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el gasto cardíaco, la tasa de filtración glomerular va a disminuir, y como mecanismo ante esto va a haber un aumento de la resorción de sodio y de potasio, y al resorberse este sodio y este potasio va a llevar a que el líquido extracelular se aumente más, pero como hay hipoalbuminemia, entonces se va a seguir perdiendo líquido y va a empeorarse aún más el edema. Se da consecuencia a esto una disminución de la osmolaridad plasmática con una hiponatremia dilucional, que cuando comencemos a recuperar a este paciente, entonces ya esto se va a ir corrigiendo de forma automática y no es necesario instaurar reposición de sodio o reposición de potasio. Pregunto qué ve. Por lo que veo, pues, o sea, el kwashiorkor es como una etapa pues más aguda que el marasmo. O sea, se puede pasar de kwashiorkor a marasmo. Y es ahí por
por su edema, por su retención del líquido. O sea, es el típico niñito que lo describen como, o sea, como dicen coloquialmente, pipones, y con el cabello débil, pero es como una fase más aguda que el marasmo. No es que sea una fase más aguda del marasmo, son dos desnutriciones que son de tipo diferente. En el marasmo tienes un déficit de todo el aporte nutricional, es decir, tienes un déficit de aporte de proteínas, tienes un déficit de aporte de carbohidratos, de calorías, de todo. En cambio, en el kwashiorkor tienes un déficit de proteína, pero ese niño está siendo alimentado con grandes cantidades de carbohidratos, de almidones, de azúcares, o sea, su nutrición está basada a esa gran cantidad de calorías. Y esto es lo que va a llevar a esa malnutrición en ese niño, ¿ya? Entonces, es lo que te va a dar lugar a las características clínicas que lo diferencian. Y pues no como que una parte más aguda, sino que el kwashiorkor es más severo, o sea, va a ser más complicado, va a ser más difícil de manejar. Un paciente que tiene marasmo puede durar años o puede durar meses en marasmo y pues va a estar clínicamente estable. O sea, es más fácil que se te descompense el que es tipo kwashiorkor. Y así como lo dijiste, es el niño que va a lucir edematizado, hinchado. El marasmático puede estar barrigoncito, así que pues por eso de pronto no nos vaya a confundir. El kwashiorkor tiene edemas, ya sea en manos, pies, genitales, cara, y va a tener más lesiones en piel porque tiene más déficit de vitaminas, sobre todo vitamina A. Entonces va a tener lesiones en la piel, signo de bandera, pelagra, puede tener lesiones en cavidad oral que casi no se van a presentar en el paciente marasmático. Entonces, como que esas son las diferencias. Y aparte de eso también, no sé si más adelante lo íbamos a mencionar, lo que pasa que son como una especie de dos tipos de desnutrición que también tienen algo que ver con el periodo de vida de su instalación. Entonces la desnutrición marasmática de pronto es más habitual observarla en los lactantes más pequeños, ¿sí? Y que es la desnutrición que en muchas ocasiones está supeditada a la escasez de la lactancia materna y que han empezado a alimentarlos con otras fórmulas inadecuadas, muy diluidas, en la cual prácticamente existe una carencia bastante pareja de todos los macro y micronutrientes. Y eso se nota generalmente dentro del primer año de vida. En cambio, los kwashiorkor generalmente son niños que de pronto se presentan desnutrición, perdón, es una desnutrición que de pronto la encontramos en niños más grandecitos. Eso no significa que en los de 6 meses no se reencuentra, también se puede encontrar, pero es más habitual de pronto en los niños más grandes, en la cual ya llevan 2 o 3 o 5 años siendo mal alimentados a expensas de muchos carbohidratos, de muchas harinas, pero con escasez de proteínas. Y la escasez de proteínas que reciben es lo que probablemente hace de que estos niños, por toda la fisiopatología que la doctora les ha explicado, entonces hay menor concentración de proteínas, pero hay mayor retención de líquidos, hay toda una alteración de esa cadena fisiopatológica, y son los niños pseudo pesos adecuados. Los papás están felices porque los ven barrigones, los ven cachetones, con pestañas largas, pero entonces empiezan a presentar esos signos de desnutrición en el exceso, que es el demasiado barrigón, el demasiado cachetón. Las características del cabello cambian, es un cabello lazo, quebradizo, desprendible, áreas de alopecia, empiezan a aparecer las lesiones cutáneas, donde la expresión máxima de las alteraciones cutáneas y por el déficit vitamínico es la pelagra, en la cual es una piel vieja, rajada, parteada, sobreinfectada, descamativa por el déficit del complejo B. Sí, sí.
Bueno, entonces, pues yo ahora más adelante les voy a mostrar de pronto los signos que diferencian unos de otros, pero pues ahorita más adelante. Ahora pues esta es vamos a realizar, siempre debemos realizar peso para la talla y así como miramos aquí en la diapositiva, observamos que hay una para niños y una para niñas. El niño está identificado con el color azul y las de niña están identificadas con el color rosado. Estas las podemos encontrar en la resolución 2465 del 2016, que nos va a siempre a dar esos indicadores de desnutrición y siempre nos va a aportar estos patrones de crecimiento que son los que debemos realizar. Entonces, todo niño debe pesarse. Los niños menores de 2 años deben pesarse acostados. Y los niños mayores de 2 años sí lo podemos pesar de pie. De igual forma, se debe tallar a los pacientes. Para los niños mayores de 2 años usamos el tallímetro, que es que observamos donde la niña está de pie, que la están tallando. Los niños menores de 2 años se miden en el infantómetro y se debe medir acostado. Si no contamos con este infantómetro, lo podemos realizar con 1 metro, pero siempre se debe realizar en decúbito. Siempre debemos evaluar el edema. De pronto, un concepto que podemos tener errado es al hacer la clasificación de ese edema o el grado de edema. El grado del edema no se mide por la profundidad, por decirlo así, de la fobia que nos deje, sino por la extensión de ese mismo edema. Entonces podemos tener un edema grado 1, grado 2 o grado 3. Hablamos de un edema grado 1 que solamente compromete las manos, o los pies. Un edema grado 2, se va a extender hacia los antebrazos o hacia grado 2, hacia los antebrazos o hacia las piernas. Y un edema grado 3 ya va a ser un edema que va a estar generalizado, que puede comprometer la cara y puede comprometer los genitales y abdomen. Entonces, esa es la diferencia entre grado 1, grado 2 y grado 3. Debemos hacer de forma suave, con el pulpejo del dedo, presión durante 1 segundo sin necesidad de generar dolor, y pues vamos a observar que el paciente pues se va a dejar la marca del dedillo, que es la fobia que lo caracteriza. En todos los pacientes debemos medir el perímetro braquial. Entonces, desde la parte más prominente del hombro hasta la parte más prominente del codo, medimos la parte media o la mitad entre ambos. Y allí es donde vamos a medir la circunferencia de este perímetro braquial. Un valor que sea inferior a 11.5 va a aumentar el riesgo de mortalidad en estos pacientes. Y también es importante recordar que el perímetro braquial lo medimos en aquellos pacientes mayores de 6 meses. En los pacientes menores de 6 meses no se tiene como criterio para desnutrición, solo a partir de los 6 meses en adelante. ¿Cuáles son los signos de desnutrición? Entonces vamos a encontrar signos de desnutrición universales, signos circunstanciales y signos agregados. Los signos universales son aquellos que tienen todos los pacientes que cursan con desnutrición. Dentro de esto se encuentran diluciones bioquímicas, hipofunción e hipotrofia. Entonces, por ejemplo, diluciones bioquímicas, un paciente puede tener trastornos hidroelectrolíticos. Hipofunción va a tener déficit funcional y hipotrofia es por la disminución del aporte calórico. Es decir, vamos a tener un niño con disminución de su tejido graso, de su tejido muscular, de su crecimiento, de su dosificación. Entonces, estos son signos que van a tener todos los pacientes con desnutrición. Los signos circunstanciales no los tienen todos los pacientes, así como lo indica, son circunstanciales y van a estar presentes de acuerdo a la intensidad de esa desnutrición, encontrándolos pues más cuando está pasando de una desnutrición moderada hacia una desnutrición severa.
Entonces aquí vamos a encontrar la pelagra, como le estaba explicando el doctor, son esas lesiones en piel que se exacerban o se encuentran sobre todo en áreas expuestas, las vamos a encontrar en las manos, en las piernas, en los antebrazos, en la cara, y van a estar como, se van a encontrar como grandes áreas descamativas que son dolorosas y que se deben al déficit de vitamina B3 o niacina. Vamos a encontrar uñas quebradizas, raquitismo, por déficit de vitamina D, podemos encontrar cabello ralo, cabello quebradizo, con este signo de bandera positivo que hace referencia a que el momento en que el paciente comienza a tener el déficit nutricional, vemos que se cambia la coloración del cabello, y si tiene momentos en los cuales se comienza a recuperar ese estado nutricional, entonces vemos que hay una parte de cabello que va a ser del color normal que lo tiene el paciente. Entonces vemos esas variedades en el cabello del paciente desnutrido. Y los signos agregados, que no son ocasionados directamente por esa desnutrición, sino por las enfermedades que lo puedan acompañar y que se van a agravar por esa patología, es decir, se van a agravar por la desnutrición o la enfermedad de base que tiene el paciente. ¿Cuáles son los signos clínicos que van de la desnutrición severa, que los van a diferenciar? Del lado izquierdo encontramos marasmo y del lado derecho encontramos lo del kwashiorkor. Entonces el paciente marasmático va a tener hipotrofia o atrofia muscular generalizada. Como les expliqué, ausencia de panículo adiposo, le sobra la piel como un aspecto de viejito. En el kwashiorkor es un niño que va a tener edema, tiene panículo adiposo presente, va a tener una fascia lunar o una fascia farinácea, que también pues la llamamos así, despigmentación difusa, dermatitis. En los ojos podemos encontrar palidez conjuntival, palpebritis angular, en los labios estomatitis angular, caries y queilosis, lengua lisa o puede estar esa lengua edematizada. En los dientes vamos a encontrar caries, esmalte moteado, desgaste o erosiones del esmalte. Y la piel es característica que puede estar reseca, zonas hiperpigmentadas que pueden simular pelagra, dermatosis pelagroide, y además podemos encontrar las que pueden afectar los escrotos, las vulvas, y pues lo característico de esto también es la hepatomegalia, a diferencia del marasmático que no la presenta. Y en ambos, o sea, tanto en el marasmático como en el kwashiorkor, pueden tener cabello despigmentado, fino, seco, opaco, zonas de alopecia y que se pueden desprender fácilmente, retardo en el desarrollo psicomotor, pues un niño que puede estar adinámico o con apatía, irritabilidad, indiferencia, porque su energía va a estar distribuida hacia órganos que sean vitales. Entonces, por eso estos pacientes van a estar como distraídos. Atrofia de la piel, cabello, pestañas, uñas quebradizas y fontanela anterior persistente. Estos son los datos antropométricos que les había mencionado anteriormente y que siempre, pues si se les olvida o algo, lo vamos a encontrar en la resolución de desnutrición que le mostré inicialmente, y pues allí nos podemos guiar. Entonces, el paciente de 0 a 59 meses, ¿qué vamos a hacer para determinar esa desnutrición? El peso para la talla. Entonces ya les había dicho que si el peso para la talla es menor o está inferior a -3, vamos a hablar de una desnutrición aguda severa. Si ese peso para la talla está entre -2 y -3, va a ser una desnutrición aguda moderada. Y si está entre -1 y -2, es un paciente que está en riesgo de desnutrición y que podemos rescatar. Entonces, en ese momento es importante darle las pautas nutricionales, porque si continúa como sigue alimentando a ese paciente, muy probablemente en poco tiempo va a llegar a una desnutrición aguda moderada. O si adquiere alguna infección, fácilmente va a llegar a ser una desnutrición aguda moderada.
y aquel paciente que esté entre -1 y -2 tiene un peso adecuado para la talla. Riesgo de sobrepeso entre mayor a 1 y menor a 2, y sobrepeso mayor a 2 y menor a 3. Obesidad mayor a 3, pues, pero ya eso sí es otro tema. La talla para la edad, entonces evaluamos. Si ese paciente tiene un retardo en la talla, nos va a indicar que estamos ante una desnutrición crónica, y es lo que nos va a diferenciar entonces de una desnutrición aguda de una desnutrición crónica, el retardo de la talla, que siempre, entonces por eso es importante identificarlo. El retardo para la talla que nos dé inferior a -2, riesgo de talla baja va a estar entre -1, pero mayor a -2, y talla adecuada para la edad va a ser mayor a -1. Y como les había dicho anteriormente, el perímetro braquial que se mide entre los pacientes de 6 meses a 59 meses. Un perímetro que sea menor de 11.5 centímetros va a aumentar el riesgo de muerte por desnutrición. No sé si esto lo comprendieron, si tienen alguna duda con respecto a esto. Doctor, ¿y el perímetro abdominal no se tiene en cuenta? No, para desnutrición no. Puedes medir el perímetro abdominal en los pacientes que tienen kwashiorkor y que iniciaste la fórmula terapéutica para consumir, lista para consumir, pero es para mirar, porque ellos cuando les inician esto pueden hacer distensión abdominal, y entonces pueden hacer hilio. Entonces es para mirar que ese perímetro abdominal no aumente ya en comparación a los días previos, pero no como un criterio para desnutrición, no. Otra pregunta más por ahí, disculpen un segundo. Miren, entonces, que les quede claro que los signos clínicos de desnutrición siempre van a estar clasificados como universales, circunstanciales y agregados. Las fases evolutivas de estos signos circunstanciales tienen sus tiempos determinados de instalación también. Entonces es muy probable que dentro de los signos universales ustedes van a encontrar muchos signos clínicos que son fáciles de percibir, que son fáciles de darse cuenta. En el caso de los marasmáticos, sencillamente porque cuando ustedes están bien nutridos, pues lo ven repuestico a la persona, ¿cierto? Pero cuando ustedes están observando a una persona, un niño que está exageradamente flaco, que parece que le está sobrando la piel, pues entonces seguramente usted deben enfocar de que este paciente está cursando signos universales donde se ve marcada hipofunción e hipotrofia, y seguramente tiene dilución de los componentes bioquímicos que conforman el cuerpo. Y entonces le van a empezar a encontrar la hipotrofia cutánea, hipotrofia en las características de todos los anexos de piel, el cabello fácil, quebradizo, desprendible, áreas de alopecia, la masa muscular, el panículo de adiposo disminuido en forma total, ¿cierto? La piel la van a ver despigmentada, manchada, una piel sobrante, y en la literatura van a encontrar una cantidad de signos clínicos que están relacionados con respecto a cuando la piel es sobrante, parece el cuerpito del niño, parece un esquelético disfrazado con una piel de humano, ¿cierto? Y los niños marasmáticos pues tienen esa carita muy típica de tener una carita de viejito, un viejito amargado. Y el tórax puede estar pintado, o sea... En el tórax aparecen las costillas, la reja costal, puede aparecer el rosario costal, la piel está totalmente pegada a las costillas. En los niños que son de tipo kwashiorkor, entonces lo llamativo pues va a ser que lo van a ver como que sí está bastante repuestico, ¿cierto? Pero en realidad esos niños están hinchados. ¿Y cómo se van a dar cuenta? De pronto porque están exageradamente barrigones, de pronto porque tienen demasiados cachetes. Y en muchas ocasiones se van a dar cuenta, y de pronto ustedes lo habrán visto todos los días, son niños que están cachetones, barrigones, que tienen unas pestañas largas, arrizadas, que tienen cabellos de oro aparentemente, pero esos cabellos de oro, que parecen cabellos monos, rucios,
pues realmente no es que sean monos, y ustedes los analizan, los comparan con los padres son morenos, son de cabello negro, pero el niño tiene cabello mono. Ese cabello mono muy probablemente está directamente relacionado con la escasez de proteínas, y las características del cabello significa que el aporte de proteínas y el contenido de proteínas en ese cuerpo es altamente deficiente, y por consiguiente se observan esas alteraciones, y le van a encontrar las demás alteraciones. Y miren ustedes que le van a encontrar alteraciones en todas las uniones cutáneo-mucosas, van a encontrar alteraciones como las estomatitis angulares, o queilosis o rágades, que también se le llaman en la sífilis, ¿sí? Pero son como cicatrices en las uniones cutáneo-mucosas, lo mismo que alrededor de los ángulos palpebrales, y en muchas ocasiones están sin pestañas. En muchas ocasiones en estos pacientes desnutridos severamente puede verse afectado las características constitucionales de lo que es la conjuntiva, lo que es la esclera y lo que es la retina, y se puede dar con facilidad. Son niños que cursan con muchas infecciones oculares, con muchas conjuntivitis, con muchas lagañas, que tienen gripas constantemente, rinorreas constantes, y entonces cuando tienen tantas lagañas que lo van a limpiar y no se les hace raro que se quedan con la retina, con el cristalino en sus manos, ¿sí? Para que se den cuenta de la gravedad que significa. Y las características de los dientes, pues se van a dar cuenta de que los niños tienen escasos dientes, fracturados, sucios, manchados, desgastados totalmente, como si fuera una persona anciana, ¿sí? Y las características de la piel, pues, que se van a ver de diferente naturaleza, de diferente severidad, dependiendo del tiempo de evolución. Son barrigones, por un lado, entonces, por el déficit marcado de proteínas, por la retención de líquidos en forma exagerada, y porque el hígado se ha crecido en forma compensatoria para tratar de favorecer y de producir la cantidad de proteínas que necesita. Entonces aparentemente se produciría un crecimiento hepático, pero que en realidad el paciente está con todas las características de la desnutrición. ¿Ok? Si tienen más preguntas, sí. Algo importante que también vale la pena resaltarles: todo lo que es desnutrición aguda, siempre el compromiso del peso, primero que todo, ¿sí? Todos los pacientes desnutridos se ven afectados el peso directamente, conservando la talla en muchas ocasiones. Pero cuando la desnutrición tiene mayor tiempo de duración, o las carencias nutricionales han sido extremadamente severas, pues seguramente se van a empezar a notar que existe repercusión tanto en el peso como en la talla. Generalmente la talla es el último parámetro que se ve afectado en la desnutrición. Sí. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En cuanto a los pacientes que tienen desnutrición mixta, significa que los dos procesos fisiopatológicos, tanto del marasmo como del kwashiorkor, van a cursar al mismo tiempo. Sí, así es. Y depende, es que la naturaleza es sabia, ¿sí? Y entonces puede ser que un paciente empezó marasmático, pero al volverse crónica las carencias nutricionales, pues se va a volver tipo kwashiorkor. Y entonces va a haber en determinados momentos de la vida de este paciente que ustedes van a encontrar una mezcla de las diferentes características, tanto de marasmo como de kwashiorkor, ¿ok? Y clínicamente lo van a encontrar así, o sea, matizado en ciertas partes, pero que le falta el tejido adiposo, que le puedes encontrar un tórax, que le puedes observar las rejas costales, las costillas, o que tenga lesiones en mucosa, como ya o las características del cabello. O sea, vas a encontrar la clínica de ambos. Ahí te estaría indicando que es una desnutrición mixta y tiene peor pronóstico esto. Porque eso es más difícil de recuperar nutricionalmente que
que de pronto si es un marasmo, que de pronto si es un kwashiorkor solo. ¿Cuáles son las fórmulas lácteas para el manejo nutricional? Entonces encontramos dos fórmulas lácteas, la F75 y la fórmula terapéutica lista para consumir. En el lineamiento de nutrición pueden encontrar las características extensas que cada una de estas tenga. Lo más importante de ellas es saber que la F75 la vamos a usar para manejo intrahospitalario y que la fórmula terapéutica lista para consumir podemos indicarla para el manejo de la desnutrición aguda moderada en el hogar, o si por X o Y motivo vamos a hospitalizar a un paciente con una desnutrición aguda moderada, pues ahí lo iniciamos con esta, o cuando vamos a hacer la transición de esa F75 hacia la fórmula terapéutica lista para consumir. Pero el manejo inicial hospitalario lo vamos a hacer con F75, es decir, nunca vamos a mandar para la casa a un paciente con F75. ¿Qué es importante y que de pronto siempre tenemos que tener presente? La cantidad de kilocalorías que nos aporta, o sea, la cantidad de energía. Entonces, esta nos va a aportar 75 kilocalorías por cada 100 mililitros de que reconstituyamos de la misma. Ese es un número, por eso se llama F75. Ese es un número que nunca se nos debe olvidar, que aporta proteínas, lactosa, grasa, zinc, cobre, vitamina A dosis terapéutica. A dosis terapéutica significa que si tenemos un niño y le estamos suministrando F75 y tiene diarrea, no necesitas que le aportes zinc de forma asociada, ni necesitas que le asocies vitamina A, porque ya esta fórmula se lo está aportando, ¿no? ¿Qué no tiene? No tiene hierro, porque esta F75 la vamos a hacer en ese periodo de estabilización del paciente, donde se supone que tiene infecciones, donde tiene otros trastornos que debemos mejorar y por lo tanto en ese momento no debemos suministrar hierro. La fórmula terapéutica lista para consumir, que es lo importante que tampoco se nos puede olvidar, que un sobre, esta viene en sobres, la otra viene en potes o en lata, que un sobre contiene 500 kilocalorías. Entonces son dos datos importantes, la F75 por cada 100 cc son 75 kilocalorías y la fórmula terapéutica por cada sobre nos va a aportar 500 kilocalorías. Esta viene en una presentación que es en sobre, tiene poca cantidad de agua, no se deteriora fácilmente, no necesita que la refrigeres, que la prepares, viene lista para consumir y además tiene un sabor que es agradable, que a los niños les gusta, tiene un sabor a maní. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primero debemos identificar si un paciente con desnutrición requiere manejo hospitalario o lo podemos manejar ambulatoriamente. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que tienen desnutrición aguda o moderada podemos manejarlos en el hogar gracias a estas fórmulas y pues a un seguimiento estricto que se le haga a esos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir el escenario donde vamos a manejar esos pacientes? Entonces, que el paciente tenga alguno de los siguientes signos, o sea, su perímetro braquial que esté menor a 11.5, que su puntaje Z de peso para la talla esté menor de menos 2, o sea, que tenga una ADN de moderada, que tenga edema bilateral, sea grado 1 o grado 2. Miren que aquí no nos está incluyendo el edema grado 3, solamente grado 1, grado 2, el peso para la talla y el perímetro braquial. Y que aparte de eso tenga todos los siguientes, es decir, tenga una prueba de apetito positiva, no tenga complicaciones médicas, es decir, un niño que no tenga infecciones, que no esté deshidratado, que no esté hipoglicémico, que se encuentre alerta y consciente. Es un paciente que podemos manejar en el hogar, a diferencia de el que vamos a dejar hospitalizado. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que tener en cuenta? Entonces,
Si el paciente tiene desnutrición aguda, moderada o severa, pero tiene un edema que es grado 1, grado 2 o grado 3, su perímetro braquial por menor de 11.5 y el puntaje Z menor de 2, pero asociado a eso tiene algunos de los signos que aumentan el riesgo de muerte. ¿Cuáles son esos signos que aumentan el riesgo de muerte y que no se nos pueden olvidar? Que el paciente tenga hipotermia, o sea, una temperatura inferior a 35.5 grados, que tenga fiebre mayor a 38 grados, que su hemoglobina sea inferior a 4 gramos sobre decilitro, o que sea menor a 6 pero tenga signos de dificultad respiratoria, y que en la piel le observemos lesiones ulcerativas o extensas, o que tenga riesgo de deshidratación, es decir, el niño que tiene diarrea, el niño que tiene vómitos persistentes y que rechaza la vía oral. Con alguno de esos que tenga y con alguno de los signos de peligro que son prueba de apetito negativa, o no puede beber, o no puede tomar el pecho, vomita todo, convulsiona, está letárgico o inconsciente y tiene aumento de su frecuencia respiratoria teniendo en cuenta el grupo etario, es un niño que debemos inmediatamente hacerle manejo hospitalario, así sea una desnutrición aguda moderada. Los niños menores de 6 meses, todos esos niños se van a hospitalizar. Los niños que tienen menos de 6 meses o que tienen más de 6 meses y tienen un peso inferior a 4 kilos, esos niños debemos hospitalizarlos y iniciar el tratamiento hospitalizado y posterior a su evolución, ahí sí vamos a determinar si puede ser egresado. ¿Cómo vamos a hacer una prueba de apetito? Entonces, para realizar la prueba de apetito, siempre saber que en el menor de 6 meses no realizamos prueba de apetito. Es un niño que vamos inmediatamente a manejar hospitalariamente. En el paciente de 6 a 59 meses, donde hacemos esa prueba de apetito y la vamos a hacer con fórmula terapéutica lista para consumir, dependiendo del peso que tenga el paciente. Un paciente entre 4 y 6.9 kilos, le debemos dar a consumir un cuarto de ese sobre. Si el niño lo recibe con agrado, entonces indicamos que es una prueba de apetito positiva, y si no tiene ninguno de los signos que ya anteriormente mostramos, podría ser manejado ambulatoriamente. Si tiene entre esa variedad de, o sea, la cantidad de consumo de esto, pues va a depender del peso. Entre 7 y 9.5 debe comer más de un tercio del sobre, entre 10 y 14.9 se debe comer o consumir la mitad de ese sobre. Si el niño no, o sea, si esa prueba de apetito es negativa, o sea, el niño consume menos de la cantidad que le estamos ofreciendo, podemos observarlo y nuevamente intentar. Si definitivamente al volver a intentar 20 minutos posterior a eso el paciente sigue con esa prueba de apetito negativa, pues ya es una indicación para manejar hospitalariamente ese paciente. Bueno, estos son los hallazgos en el examen físico, pues que ya les he mencionado. Para manejo en el hogar, para atención hospitalaria, edema leve o moderado al ingreso, severo para atención hospitalaria, prueba de apetito positiva, lo podemos manejar en el hogar, que esté normotérmico, que su frecuencia respiratoria esté adecuada para su edad, no tenga signos de deshidratación, que no tenga alteraciones graves o severas en piel o úlceras que comprometan grandes extensiones de la piel, que no tenga compromiso de su estado neurológico o de conciencia, que los oídos se encuentren normales al examen físico, o que tenga, si le estamos haciendo seguimiento, que haya tenido aumento de peso y que la hemoglobina se encuentre mayor a 4 sin signos de dificultad respiratoria. Eso de la hemoglobina mayor a 4, pues
es bastante controvertido Sí. y en realidad es un nivel al que en realidad no esperamos acá en urgencias que ocurra. Ya un paciente con hemoglobina de 6, pues nosotros estamos bastante pendientes de eso, aunque no tenga signos de dificultad respiratoria. Y todo lo contrario, o sea, que no presente lo que anteriormente dijimos, es un paciente que debe ser atendido de forma hospitalaria. Entonces, todo paciente se le debe entregar, si va a ser manejado de forma ambulatoria, su kit, que debe incluir ese sobrecito de fórmula terapéutica, su tijera, su cuchara y un porta de plástico donde va a guardar las fórmulas terapéuticas. Recordarles que un sobrecito nos va a aportar 500 kilocalorías y va a tener todos los macronutrientes y los micronutrientes que necesita el paciente para la recuperación nutricional. Entonces, ¿cuál es el esquema? El manejo nutricional, que ya hicimos todo lo anterior y pues ya confirmamos que ese paciente puede ser manejado en casa. Entonces, ese niño, estamos hablando del niño mayor de 6 meses, de 6 meses a 59 meses. Entonces, este niño vamos a dividir los días. Del primer al séptimo día tiene un requerimiento de energía o de kilocalorías que es de 150 kilocalorías por kilo día. Y debe tener un aporte de líquidos de 5 a 7 onzas por kilo día. Debe continuar la lactancia materna si la está suministrado y pues en pequeñas proporciones la dieta, cantidades de otros alimentos. Ahorita pues les explico cómo de pronto calcular esas kilocalorías, pues en realidad es fácil, sabiendo que un sobre de fórmula terapéutica lista para consumir tiene 500 kilocalorías, por ejemplo, y le vamos a iniciar fórmula terapéutica a un niño con una DNT aguda moderada en el hogar, donde la guía nos está diciendo que es a 150 kilocalorías entre el primero y el séptimo día, supongamos, y el niño pesa 10 kilos, entonces uno multiplica los 10 kilos, porque es por kilos, por los 150 kilocalorías para que nos dé todo lo que debe consumir en el día. Entonces, 10 por 150 son 1500 kilocalorías, es decir, que ese niño en un día debe consumir 1500 kilocalorías y un sobre trae 500 kilocalorías, o sea que ese niño en un día necesita 3 sobres para completar las 1500 kilocalorías que necesita para comenzar a tener esa recuperación nutricional. No sé si me comprendieron hasta ahí o tienen alguna duda. Doctora, una pregunta, sin importar la edad del niño. No te escucho. ¿Sin qué? Que si, sin importar la edad del niño. Es por peso, es sin importar la edad del niño, porque va entre los 6 meses, ojo que el menor de 6 meses no está incluido aquí, porque el menor de 6 meses no le da fórmula terapéutica, sino solamente F75, y eso lo vamos a ver más adelante. Es de 6 meses a 59 meses. Independiente de la edad, la dosis inicial, si el paciente tiene una DNT moderada, no tiene edemas y lo vas a manejar en casa, comienzas con 150 kilocalorías los primeros 7 días. No se enreden que en la primera fila es el número de días cuando ustedes asumen al paciente, ¿sí? Entonces a veces uno se confunde pensando que de 1 a 7 son los meses, no, son los días en el momento que tú captas al paciente. Entonces en esos primeros 7 días tú tienes que ir haciendo las pruebas de que si el niño tolera, qué cantidad recibe y ojalá asegurar ese aporte calórico necesario. Y posteriormente hacia abajo pues están, en la medida que van pasando los días, seguramente se les va adecuando la cantidad que debe recibir.
Ya los demás días, esto dura aproximadamente 30 días antes del egreso. Entonces, del octavo al quinto día, uno intenta aumentarle esas 150 kilocalorías. Si el paciente tolera aumentarle, pues se aumenta. Si el paciente no, puede continuar con esas 150 kilocalorías. Y ya en el día 15, entonces si lo aumentas a 200 kilocalorías kilo día. O sea, no es como una camisa de fuerza, pero sí hay que ir aumentando progresivamente hasta que tengas aproximadamente en el día 15, ese paciente esté consumiendo 200 kilocalorías por día. Es decir, el paciente mismo que había dicho de 10 kilos, entonces 10 por 200 son 2000. Es decir, que a partir del día 15 aproximadamente ese niño se debe estar comiendo 4 sobres de fórmula terapéutica lista para consumir. ¿Iban a decir algo, doctor? ¿Alguien iba a...? Bueno, yo mando al niño para la casa con este esquema de manejo nutricional y hasta el día 30 es que lo vuelvo a ver si se cumplió el plan, si ya no está en moderada, sino que ya está en leve o cómo. No, ese niño hay que hacerle un seguimiento, eso se llama, ¿cómo es? Se me escapa el nombre. Extramurales. Hay unos equipos extramurales para los pacientes con desnutrición y ellos se van a acercar hacia, es lo ideal, pues es lo que está descrito, que esos equipos extramurales de nutrición se deben acercar hacia las casas y verificar peso, verificar ganancia de talla y de peso. Equipos multidisciplinarios de seguimiento que se constituyen, ¿sí? Para hacerlo en forma extramural. Sí, semanalmente se debe estar haciendo. Exactamente. Ese equipo multidisciplinario va semanalmente. ¿Quiénes lo conforman? Generalmente va una enfermera, va una nutricionista, una trabajadora social, porque tienen que continuar haciendo visitas y analizando el entorno social, familiar, y la nutricionista, y a veces va el médico de planta o va el interno también. Se encargan de hacer las respectivas medidas antropométricas, de vigilar los signos clínicos físicos que potencialmente puedan poner en evidencia de que el niño sí se está recuperando o que por el contrario está deteriorándose, ¿cierto? Exacto, y si en una de esas visitas observas que el paciente no tiene una buena ganancia de peso, que lo encuentres con signos de deshidratación, porque a veces las madres no logran identificar con signos de deshidratación o cualquier signo de infección, entonces tú, aunque estés ante una desnutrición aguda moderada, es un paciente que vas a remitir porque necesita atención hospitalaria. Ese niño además debe dejarle indicado que debe continuar con su esquema de vacunación, no está contraindicado porque tenga una desnutrición, no, ese paciente debe continuar su esquema de vacunación, y importante es que la familia se debe ingresar en un sistema de alimentación, pues apoyo nutricional tanto a los adultos que convivan, o sea, a la familia que conviva con ese niño, y garantizarle el seguimiento por crecimiento y desarrollo, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos logrado que ese niño tenga un peso para la talla y que sea mayor de -2, es decir, ya no está en desnutrición, sino que está en riesgo de DNT, podemos suspender esa fórmula terapéutica lista para consumir y pues darle que ya debimos hacerlo durante todo ese proceso, las pautas de nutrición que deben ser adecuadas para este paciente, y continuar el control pues también de forma ambulatoria. Este es el esquema de desnutrición, o sea, el manejo nutricional de los niños entre 6 y 59 meses que tienen una DNT aguda severa, pero que no tienen ni infección, ningún tipo de, que no tienen algo que pueda complicar o poner en riesgo su vida o signos de peligro. Entonces, estos pacientes si lo vamos a manejar en el hogar, siempre es fórmula terapéutica lista para consumir.
Aquí, a diferencia del anterior que vimos que comenzábamos con 150 kilocalorías, el inicio de esta va a ser con 100 kilocalorías y va a depender si el paciente tiene o no tiene edemas. ¿Ya? Si el paciente tiene edemas, a esas 100 kilocalorías por kilo día que nos dio, le vamos a restar para calcular este volumen de kilocalorías al peso que tiene el paciente, le vamos a restar el 15% del peso, el 5% del peso, porque asumimos que ese es el porcentaje que tiene de edema. No sé si ahora lo hacemos de pronto con un ejercicio. Si el paciente no tiene edemas, entonces allí sí las kilocalorías son 100 kilocalorías por kilo días, y nunca olvidar la cantidad de agua que debemos administrar, que son de 3 a 5 onzas kilo día. No debe, se debe continuar la leche materna y no dar otros alimentos complementarios. Y siempre incentivar a esa lactancia materna y el consumo de agua segura. Entonces, por ejemplo, un niño que pese 10 kilos y que le vamos a dar 100 kilocalorías, entonces multiplicamos. Si no tiene edemas, 10 por 100 son 1000, notaría 1000 kilocalorías. Entonces ese niño debería recibir 2 sobres de fórmula terapéutica, porque cada una son 500, 2 sobres en 24 horas. Si ese niño nos pesó 10 kilos, ¿verdad? Pero ese niño tiene edema, a ese 10 kilos le vamos a restar el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 10 kilos? De 10. No tengo calculadora. Vamos a ver. Son 50. No. Sí, 10. 0.5, ¿no? 0.5, bueno, listo. Entonces, asumimos que ese niño pesa 9.5 kilos. Ya. Entonces, no le vamos a dar, no vamos a multiplicar 100 por 10, sino 100 por 9.5. Que se supone que es el peso real que tiene ese niño, porque le estamos restando el porcentaje de edema. Entonces, 100 por 9.5 nos da 950 kilocalorías, es lo que le corresponde a ese paciente. O sea, un sobre, y le quedarían restando pues prácticamente nada, pero si es un niño que pesa más, ahí sí vamos a notar de pronto más la diferencia. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Bueno, entonces entre el día 8 y el día... Doc, una pregunta. Dime. ¿Me escucha? Sí. Tengo una duda. En el caso en el cual nos encontremos en un territorio difícil para tratar estos pacientes, como lo que es La Guajira, donde la cultura interviene mucho en el hecho de hacer médico, usted dice que un equipo multidisciplinario va cada semana, y donde uno no puede ir cada semana, sino una vez al mes. ¿Hay un esquema específico para eso, o cómo uno se enfrenta ante eso? No le garantizarías entonces que ese paciente va a tener un seguimiento adecuado, entonces ese niño tendría que hospitalizarlo. Si tú no puedes vigilar al niño, si no puedes hacer un seguimiento, es un niño que tiene alto riesgo social y es un niño que debe ser manejado hospitalariamente. Yo sé que en La Guajira existen, porque sí hay esas fundaciones que van y visitan pues ya esos pacientes de pronto desnutridos que iniciaron el plan de alimentación o el plan de recuperación nutricional, pero sí a veces esos pacientes viven ¿cómo es que se llama? En rancherías, exacto, viven en rancherías que son muy alejadas y a las cuales de pronto no tienen acceso estos médicos o grupo de enfermería. Entonces tocaría hospitalizar al paciente por difícil acceso al servicio de salud. En realidad, esa es una situación bastante crítica, y no solamente en La Guajira, sino en muchos rincones del país, incluida la ciudad, que la gente se niega a aceptar las cosas buenas, y por más que uno les dice control cada 8 días, por más que existan equipos multidisciplinarios, los familiares no siempre cumplen con lo pedido, con los objetivos que queremos cumplir. Cuando nos encontramos ante
eventualidad de que los padres son reacios, son muy tercos, de que no se están cumpliendo los protocolos como se pretende, entonces se debe insistir en que el paciente debe estar hospitalizado hasta tratar de lograr sacarlo del estado de desnutrición tan marcada que tenga y llevarlo a un nivel menor desnutrición y que sea de mayor facilidad para poder hacer el seguimiento. Ese es el objetivo fundamental, ¿sí? Generalmente los médicos nos tenemos que volver como magos, tenemos que inmiscuirnos muchísimo en el ambiente familiar, tratar de investigar bien todas las conductas sociales, los hábitos personales que tienen cada familia y tratar de llegarles al alma, y demostrándoles además de que pues, las cosas son por beneficio, son factores de protección para los niños y muchos padres terminan aceptando. Muchos padres pues lamentablemente de verdad que a veces no se puede y existe la necesidad de reportar inclusive al bienestar familiar, a veces con participación de policía y demás, para lograr el convencimiento del cuidado que se tiene que realizar de estos niños. Bueno, entonces del primer al séptimo día que vayamos a iniciar esta fórmula son 100 kilocalorías y vamos a ir aumentando progresivamente entre el octavo y el día número 15. Entonces vamos a intentar dar entre 135 y 150 kilocalorías. Si el paciente no recibe 135, pues bien, y si puedes recibir los 150 kilocalorías, pues también. Si no recibe los 150 kilocalorías, pues lo dejamos con 135 y entonces entre el día 15 y el día 30 lo aumentamos a 150. Y entre el día 30 hasta el día 60, que es aproximadamente lo que dura este plan nutricional, se debe garantizar que el paciente reciba 200 kilocalorías por kilo día. Vamos a suspenderlo, igual que el anterior, cuando el paciente haya alcanzado ese puntaje Z de peso para la talla que sea mayor de menos 2, es decir, que esté en riesgo de DNT y no esté ni en DNT siquiera moderada, porque inicialmente va a pasar de la severa a la moderada, pero debemos garantizar que esté en riesgo de DNT. Que tenga garantizada la prestación de los servicios, que tenga todo su esquema de vacunación, que esté vinculado a la familia, a su alimentación, a su esquema de alimentación, para que el paciente nuevamente pues no caiga en ese riesgo de desnutrición nuevamente. Bueno, algo que también tenemos que adicionar a este manejo es que en los casos que tengamos desnutrición aguda severa, solamente en esos casos, en la aguda moderada, no debemos administrar amoxicilina a 90 miligramos por kilo día, y esto lo vamos a dividir en 2 dosis, es decir, cada 12 horas, y lo vamos a administrar por 7 días. Esto se inicia el primer día del tratamiento que vaya a tener el niño en el hogar. O sea, todo niño con DNT aguda severa se le debe prescribir amoxicilina 90 miligramos kilo día cada 12 horas por 7 días. Se deben desparasitar con albendazol, excepto los menores de 1 año. Y la dosis pues va a depender de la edad del paciente. Si tiene entre 1 año y 23 meses, la dosis es de 200 miligramos una sola vez, o sea, dosis única. Si el paciente tiene de 24 a 59 meses, la dosis entonces sería de 400 miligramos, dosis única. Y pues si eso del tratamiento antimalárico es según el protocolo del Ministerio de Salud y si la prueba diagnóstica es positiva. Con respecto a los micronutrientes o a las vitaminas, si el paciente tiene diarrea y sabemos que el paciente está recibiendo su fórmula terapéutica a las dosis correctas que le administramos, ese paciente no necesita, ni siquiera en caso de diarrea, que se administre aparte zinc, porque esta pues ya lo contiene a una dosis terapéutica. Importante saber que la fórmula terapéutica aumenta la cantidad de deposiciones y cambia de pronto un poco la consistencia de la misma, tornándolas un poco más blandas. Sin embargo, esto no se considera diarrea. Para valorar esa diarrea, si la madre nos comenta que el paciente ha tenido un aumento de la frecuencia de erupciones, eso es normal. Tienen que haber signos
que nos de deshidratación o que nos esté indicando que el paciente esté cursando con una diarrea. Un paciente con diarrea desnutrido se deshidrata fácilmente. Entonces, en esos pacientes es importante el llenado capilar, el enoftalmo más marcado, el enoftalmo reciente, frialdad en extremidades, no pliegue cutáneo. Este no es un signo confiable en estos pacientes, al igual que tampoco lo es de pronto boca seca o que no tenga ausencia de lágrimas. Importante también el estado de conciencia en estos pacientes. Si es un paciente que tiene diarrea y es un paciente que está somnoliento o que está con alteración de la misma, es un paciente que muy probablemente está hipoglicémico. La deficiencia de vitamina A, si estamos suplementando fórmula terapéutica, la dosis correcta, tampoco requiere aparte dar vitamina A, a menos que no la esté recibiendo. Lo único que le vamos a adicionar a este paciente es ácido fólico, a 5 miligramos el primer día y después vamos a continuar a 1 miligramo diarios durante todo el proceso que dura este tratamiento de desnutrición aguda. 5 miligramos el primer día y después 1 miligramo diario. Hierro, esa fórmula contiene también la cantidad de hierro que necesita el paciente en dosis terapéuticas y no se adiciona aparte, a menos que pues el paciente no esté recibiendo la misma o que ya se haya terminado el plan nutricional y el paciente continúe con anemia. Entonces allí pues sí estaría indicado suplementación con hierro. Se deben aplicar todas las vacunas y es importante en estos pacientes el apoyo y la estimulación sensorial. Estos son los criterios de egreso que ya pues prácticamente los hemos dicho. Los criterios de egreso, o sea, para dar de alta o para terminar ese tratamiento con fórmula terapéutica. Entonces, que es que el puntaje Z esté mayor de -2, que el paciente clínicamente luzca bien, que tenga su esquema de vacunación, que se continúe el tratamiento de la anemia ferropénica hasta recuperar esas reservas de hierro. Es decir, que si el paciente todavía tiene anemia cuando terminamos esto, ese aporte de hierro debe continuar, entonces ahí sí de forma suplementaria. Después de 15 días se debe iniciar control de crecimiento y desarrollo y tener una vinculación al programa de complementación familiar, de alimentación familiar e individual. Siempre se les debe dejar un resumen de la historia clínica en el cual se debe dejar registrado todos los datos de la progresión de peso que tuvo el paciente. ¿Cuál es la atención a los niños y las niñas con desnutrición agudas y complicaciones que se detectan en la comunidad o en primer nivel de atención? Que es muy importante siempre saber que es donde de pronto ustedes van a realizar su servicio rural. Entonces, siempre que un paciente le llegue en un primer nivel con una desnutrición y que se detecte que hay alguna complicación, es un paciente que se considera que tiene una urgencia vital y que debe ser remitido a un segundo nivel o a un mayor nivel de atención para su manejo. Entonces, ¿cuál es el plan inicial que vamos a hacer en esos pacientes con desnutrición aguda y que estemos ante un primer nivel? Entonces, en esta tabla observamos, observamos del lado izquierdo la complicación, en el centro el procedimiento y en el último los insumos que vamos a usar. Entonces, todo paciente que se encuentre inconsciente, somnoliento y que no tengamos un glucómetro para hacerle glucometría, debemos asumir que esté pues obviamente desnutrido, vamos a asumir que ese paciente está hipoglicémico, o sea que no necesitamos tener una glucometría en ese momento para iniciar el tratamiento de la hipoglicemia. Pues maravilloso si cuenten con el glucómetro en su zona rural, por ejemplo, pero la ausencia de no debe impedir iniciar ese tratamiento. Entonces, ¿cuándo consideramos un paciente hipoglicémico? Menor a 54 miligramos sobre decilitro.
Entonces aquí el tratamiento va a depender si el paciente está consciente o si el paciente está inconsciente. Si el paciente se encuentra consciente, entonces este tratamiento se va a hacer por vía oral y se va a administrar un bolo de 50 mililitros de destroza al 10%, y posteriormente a eso se va a continuar con leche materna o con fórmula terapéutica con F75 a 3 mililitros por kilo toma cada 30 minutos durante 2 horas. O sea que le pasamos el bolo oral de destroza al 10 de 50 mililitros y después de eso podemos administrar cada 30 minutos. Si el paciente pesa, por decirles 10 kilos, 10 por 3 son 30 cc de F75 cada 30 minutos por 2 horas y pues evaluamos al paciente cómo continúa posterior a esto. Si el paciente está inconsciente o está letárgico o tiene convulsiones, entonces allí pues vamos a administrar estos líquidos, ya entonces sería por vía endovenosa y el bolo entonces sería 5 cc por kilo de destroza al 10% y se pasa en 5 minutos. Se repite la glucometría y si el paciente persiste hipoglicémico se puede pasar un nuevo bolo de 5 cc por kilo. Es decir, si pesa 10 son 50 cc de destroza al 10% que debemos de darle. Si pesa 12 son 60 cc, depende del peso, 5 por el peso. Si no es posible canalizar, porque es un paciente que está hematizado a veces y es muy frecuente pues no poder canalizarlos en la urgencia, esa destroza se debe administrar por una sonda nasogástrica en un igual volumen en 5 minutos. Y después que ya el paciente se haya recuperado su estado de conciencia, que esté despierto, vamos a continuar administrando F75 3 cc por kilo cada 30 minutos durante 2 horas, haciendo medición de esa glucometría cada hora. Si persiste la hipoglicemia, se presenta hipotermia o el nivel de conciencia se deteriora, pues ya aquí depende del paciente. Se deben buscar otras infecciones, que el paciente se curse con una sepsis y siempre remitir a un nivel de mayor de atención. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tratamiento de la hipoglicemia. Bueno, entonces sigamos. La hipotermia, entonces estos pacientes deben evitar de pronto descubrirlos o quitar o tenerlos tanto tiempo desnudos, sin ropa, para de pronto hacer la evaluación física. Entonces un paciente que debemos tratar de cubrir con una manta, tenerlo cerca de una fuente de calor o también directamente contacto piel a piel con su madre. Se debe medir la temperatura, no está prohibido colocar bolsas calientes o a los lados porque puede generar quemaduras. Entonces simplemente es colocar una lámpara o una fuente de calor para generar calor o cubrirlos adecuadamente. Y se mide la temperatura cada 2 horas hasta que esta sea mayor a 36.5. La deshidratación, ¿cómo vamos a manejarla en un paciente que aquí varía si es una desnutrición moderada o si es una desnutrición severa? Entonces, si el paciente tiene una desnutrición moderada y no tiene alteración de su estado de conciencia, se va a administrar en 4 o en 6 horas 75 cc de suero oral por kilo de baja osmolaridad, o sea, sales de hidratación oral sin modificaciones. O sea que el paciente que pesa es igual al plan B que habíamos visto la vez pasada. Si el paciente pesa 10 kilos, se multiplica 10 por 75, serían 750. Y eso se lo vamos a administrar para que nos dé en 4 o en 6 horas. El paciente tiene una ADNT severa y no tiene alteración de su estado de conciencia, se debe administrar. Entonces aquí vemos que
el tiempo para administrarlo es mayor, se debe administrar en 12 horas a 10 cc por kilo hora de suero oral, y a estas sales de rehidratación oral le vamos a administrar por cada litro una ampolla de cloruro de potasio. Y en la primera hora debemos iniciar amoxicilina, como ya les había explicado anteriormente, a 90 miligramos por kilo, ya sea vía oral o por sonda nasogástrica. Y se inicia además gentamicina, 5 miligramos por kilo, sea intramuscular o sea intravenoso. Es importante que durante este manejo de esta rehidratación siempre vigilemos el gasto urinario, el estado de conciencia del paciente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que no causemos una sobrehidratación en este paciente. Y se inicia pues la lactancia materna y la fórmula terapéutica ya cuando el paciente mejore ese estado de conciencia a F75 a 11 cc por kilo toma, cuando ya el niño pues esté consciente y el paciente ya esté hidratado. Entonces vemos que si el paciente tiene una desnutrición moderada y no tiene alteración del estado de conciencia, vamos a administrar 75 cc kilo en 4 horas, y si esta es severa, vamos a administrar 10 cc kilo hora en 12 horas. Y que a este suero oral le vamos a agregar potasio, una ampolla de cloruro de potasio. Es la diferencia entre la aguda, la moderada y la severa, sin alteración del estado de conciencia. ¿Alguna duda? Nada. No, doctor. Si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, o sea, un paciente está letárgico, está inconsciente, entonces ese paciente, recuerden que les había dicho que ese paciente letárgico, inconsciente, asumimos que está hipoglicémico. Ese paciente se le debe administrar oxígeno, se debe canalizar de forma inmediata. Iniciamos administrando bolo de dextrosa como si fuéramos a manejar una hipoglicemia a 5 cc de dextrosa al 10%, a 5 cc por kilo en 5 minutos. Y vamos a continuar entonces con lactato de Ringer IV a 15 cc por kilo en 1 hora. Allí nos muestran un ejemplo. Un niño que pesa 8 kilos, entonces 8 por 15 son 120 cc. Entonces se le debe pasar 120 cc en 1 hora. Si tienes un equipo de microgoteo, serían a 120 microgotas minuto. Y a este niño que tiene una DNT severa, que tiene una deshidratación con alteración de su estado de conciencia, entonces se le debe iniciar ampicilina a 200 miligramos por kilo día más gentamicina a 5 miligramos por kilo día. Siempre vigilar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y cambio del estado de conciencia cada 10 minutos. Si el paciente sigue deshidratado, se puede volver a pasar otro bolo de 15 cc por kilo en la próxima hora. Y cuando sea prudente, pues pasar a la vía oral, ya sea que lo tolere el paciente o colocando una sonda nasogástrica calibre número 8. Y se debe administrar a 10 cc por kilo hora durante 10 horas, más agregándole por cada litro de ese suero oral una ampolla de cloruro de potasio. Cuando ya el paciente esté hidratado, hayan pasado más o menos 8 horas de su hidratación, entonces es que vamos a iniciar F75, ya sea vía oral o por sonda nasogástrica a 11 cc por kilo toma cada 2 horas. Y vamos a continuar vigilando su estado de conciencia, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, el gasto urinario, el número de posiciones. Si no mejora el paciente, pues debemos considerar que estamos ante un shock séptico y cada paciente requiere su manejo individualizado. Bueno,
Esto también ya se los había explicado. El paciente que tiene una desnutrición aguda y algún tipo de complicación es aquel paciente que tiene algunos de los siguientes, es decir, tiene edema bilateral, perímetro braquial menor de 11.5 y un puntaje Z de peso para la talla que sea inferior a menos 2, pero tiene signos que aumentan ese riesgo de muerte. Vamos a recordar esos signos que aumentan el riesgo de muerte. ¿Cuáles son? Que tiene prueba de apetito negativa, no puede beber, tiene un edema grado 3, tiene un aumento de su frecuencia respiratoria mayor de lo que responde para su edad, tiene hipotermia, tiene fiebre, tiene hemoglobina menor a 4 o menor a 6 con signos de dificultad respiratoria o tiene lesiones en piel que sean extensas asociadas a deshidratación por vómitos, diarrea y rechazo a la vía oral. O tiene alguno de los siguientes signos de peligro que son vomita todo, tiene convulsiones, está letárgico o está inconsciente. Entonces, ese es un paciente que debemos manejar en un nivel mayor de atención. El tratamiento de la desnutrición de forma hospitalaria tiene 3 etapas o 3 fases. La primera es la fase de estabilización. La segunda es la fase de transición y la fase de rehabilitación. Entonces, en la fase de estabilización vamos a tratar todos estos primeros 7 ítems, sobre todo los primeros 6 ítems que observamos acá. Prevenir la hipoglicemia, tratar la hipotermia, la deshidratación, los desequilibrios hidroelectrolíticos, tratar las infecciones, corregir la carencia de micronutrientes e iniciar esa alimentación de manera prudente. Entonces, esta fase, ¿con qué la vamos a iniciar? Vamos a iniciar a corregir todos estos trastornos y vamos a iniciar en este momento F75. Ya este es el tratamiento a un nivel mayor de atención que en realidad no difiere del que ya les había explicado anteriormente. Se lo voy a decir para volver a recordarlo y que no se nos olvide. La hipoglicemia. Si el destroza al 10% vía oral, se continúa leche materna o fórmula terapéutica cada 30 minutos a 3 cc por kilo durante 2 horas. Si el paciente tiene alteración de su estado de conciencia, entonces ese paciente se canaliza, se pasa un bolo de 5 cc por kilo de destrozal 10 en 5 minutos. Si persiste la hipoglicemia, nuevamente se pasa otro bolo y si no es posible canalizarlo, entonces se va a pasar por sonda nasogástrica, igual forma en 5 minutos. Y se continúa forma terapéutica 3 cc por kilo toma por sonda nasogástrica cada 30 minutos durante 2 horas. Si persiste la hipoglicemia, pues buscar otras causas. La hipotermia, igual forma, mantener, ¿cuándo es hipotermia? Cuando la temperatura está menor a 35.5 grados. Se asocia con hipoglicemia o con infecciones, mantener al paciente así como lo observamos, abrigado o contacto piel a piel y medimos la temperatura hasta que esté sobre 36.5 cada 2 horas. La deshidratación, la vía ideal es la vía oral siempre. Si no es posible canalizar, usamos sonda nasogástrica. Si el paciente tiene una diarrea o requiere rehidratación y el paciente tiene ADNT moderado, usamos sales de rehidratación. Y si el paciente tiene una severa, a esas sales de rehidratación le vamos a agregar una ampolla de cloruro de potasio. No vamos a administrar diuréticos ni altas cargas de sodio. Ya esto también se los expliqué, que la mucosa, el llanto sin lágrimas, la pérdida de la turgencia de la piel no son signos confiables de deshidratación en ese paciente con desnutrición aguda. Se ve. Esta es la forma que también pues ya les había explicado, administrar las sales de rehidratación oral a 7 cc por kilo en 4 horas si es moderada, o cc por kilo hora durante 12 horas más los 10 cc de cloruro de potasio si es severa y el paciente no tiene alteración de su estado de conciencia. Si tiene alteración de su estado de conciencia, pues también, pues ya les habíamos dicho, se hace primero la corrección de esa
hipoglicemia con dextrosa al 10 a 5 cc por kilo y se administran bolos de lactatorrilla a 15 cc por kilo en 1 hora, y si el paciente lo requiere nuevamente se puede pasar otro nuevo bolo del mismo y se inicia en la primera hora, importante, ampicilina a 200 miligramos por kilo día más gentamicina a 5 miligramos por kilo día. Tratar la diarrea, pues en realidad tratar la diarrea aguda sería con las sales de rehidratación oral e iniciando la fórmula terapéutica lista para consumir, pues porque en realidad el paciente no requiere realizar manejos con sulfato de zinc, a menos que el paciente tenga una diarrea bacteriana que requiere un tratamiento de pronto diferente. Con respecto a las infecciones, estas se deben de tratar de forma temprana, siempre tener en cuenta que el paciente que está desnutrido puede que tenga una infección y que no haga fiebre, ¿verdad? Porque igual su sistema inmunológico está comprometido. Por lo tanto, este es un paciente que tenemos que hospitalizar. Lo ideal sería en un ambiente protegido, en una zona aislada, que lo estemos protegiendo contra infecciones de pronto que puedan ser transmitidas por otros pacientes. La anorexia es el signo más sensible de infección y de otras complicaciones, y estos pacientes tienen mayor riesgo de infección nosocomial. Siempre tener nosotros un adecuado lavado de manos y usar bata para tratar estos pacientes. El tratamiento de primera línea, siempre que se debe hacer ante una desnutrición aguda, moderada o severa que esté complicada, va a ser inicialmente gentamicina más ampicilina, así como pues le había dicho anteriormente. Si el paciente no mejora con ese tratamiento de primera línea en las 48 horas después de haber iniciado, debe ser rotado a ceftriaxona, según nos comenta este protocolo, a 100 miligramos por kilo día, IV cada 8 horas o intramuscular cada 24 horas durante 7 o 10 días, pues ya dependiendo de la evolución clínica y el resultado del cultivo se determinará si continúa o no. Si se determina el foco infeccioso, pues ya ahí se va a individualizar el caso, y estos son los tratamientos antibióticos pues que deben tener en cuenta de pronto dependiendo del sitio donde está la infección. Por ejemplo, pues no vamos a leer todo, pero por ejemplo meningitis recomiendan ceftriaxona, así miligramos kilo día cada 8 horas. En los pacientes que tiene tuberculosis, iniciar el protocolo según el tratamiento del Ministerio de Salud, y pues ahí podemos observar el resto. Por ejemplo, en piel nos recomiendan gentamicina más oxacilina, entonces aquí vemos que varió la ampicilina más oxacilina a 200 miligramos kilo día. Otro recomendado para esta oxacilina, y que también de pronto lo usamos en la práctica diaria, son la cefalosporina de primera generación asociada a esa. La anemia. ¿Cuándo tratar la anemia? Pues si la hemoglobina está menor a 4 gramos sobre decilitro o es menor a 6 y el paciente tiene dificultad respiratoria o un hematocrito menor de 12, pues debe considerarse una anemia grave y ese paciente debe ser transfundido. ¿Cuándo se debe transfundir? 10 cc por kilo. Un paciente que pese 10 se transfunde en 100 cc de glóbulos rojos desleucocitados, empaquetados, y este debe ser transfundido en 3 horas en esa duración, o sea, la transfusión debe durar 3 horas. Y mientras estemos haciendo esa transfusión debemos evaluar los siguientes signos que, si el paciente los presenta, se debe suspender, como son fiebre, erupción pruriginosa, orina color rojo oscuro, confusión, shock. ¿Ya? Entonces, siempre que estemos ante presencia de estas, pues debemos indicar suspender. O si el paciente sigue siendo la hemoglobina menor a 4 o menor a 6, no se recomienda iniciar una nueva transfusión antes de 4 días. Pues ya esto también se los expliqué, solo que aquí lo repiten nuevamente porque es en el tratamiento en mayor nivel de atención.
el ácido fólico, que es lo único que le vamos a administrar al paciente, aparte de su fórmula, que es 5 miligramos en ácido fólico el día 1 y después de más días hasta que ya se recupere su estado nutricional, es 1 miligramo. La piel recomiendan el tratamiento si tiene signos de infección, gentamicina más oxacilina, y siempre aplicar, tener una piel hidratada y aplicar cremas protectoras sobre esa misma con pomada de zinc, aceite de resino, vaselina o gasas parafinadas. El inicio de la F75, entonces recuerden que la fórmula F75 tiene 75 kilocalorías por cada 100 mililitros, o también la podemos recordar como 22 que proporciona 22 kilocalorías por cada onza, es decir, por cada 30 mililitros. Entonces, en el paciente que está hospitalizado y que no tiene edema, el día 1 y del día 1 al día 2 se administra con una frecuencia de cada... Esta tablita la pueden tener porque pues a veces se nos olvida. Entonces, cada 2 horas se recomienda, si el paciente no tiene edema, 11 cc por kilo toma. Es decir, si el paciente pesa 10 kilos, son 110 cc cada vez que vaya a tomarse esa fórmula, esa F75, 110 cc cada 2 horas. Si el paciente tiene edema, entonces ya esa cantidad disminuye y es de 8 a 9 mililitros por kilo toma. Y vemos como entre el tercer y el quinto día esta frecuencia se va esparciendo, ahora es cada 3 horas y se va aumentando la cantidad de F75 que se debe administrar. Entonces ya serían 16 mililitros kilo toma sin edema y con edema de 12 a 13 mililitros kilo toma. Pues yo particularmente me lo he aprendido es si el paciente que no tiene edema se inicia a 100 kilocalorías kilo día, y pues allí me da en realidad las tomas que va a administrarse. Y el paciente que tiene edema le administramos 75 kilocalorías por kilo día, y pues cada día se va a ir aumentando progresivamente esa cantidad de F75. No sé si ahí comprendieron o hay alguna duda. No falta casi. Bueno, después de que ya hayamos estabilizado el paciente, vamos a continuar con la fase de transición. Entonces, en esta fase de transición, ¿qué significa? Vamos a pasar de dar esa F75 a la fórmula terapéutica lista para consumir, y debemos garantizar que ese paciente en ese momento consuma entre 100 y 135 kilocalorías por kilo día. Podemos hacerlo de 2 formas. O sea, aquí ya el paciente ya no tiene edemas, no tiene infecciones, no tiene trastorno electrolítico, o sea, ya estabilizamos toda esa parte. Entonces, por eso podremos pasar a esta fase de transición con fórmula terapéutica. Entonces, podemos calcular la dosis de fórmula terapéutica que le corresponde, ¿verdad? Si el niño consume la fórmula prescrita, si no consume toda la cantidad de fórmula terapéutica, nos da. Hay otra que si nos dice, si el paciente no se logra comer todo lo que le indicó de fórmula terapéutica, entonces suspenda y en 1 o 2 días vuelva e inicie nuevamente e intente nuevamente darle la fórmula terapéutica. ¿Qué debemos evaluar siempre en estos pacientes cuando iniciamos esta fórmula terapéutica? Que la frecuencia respiratoria, porque hay un síndrome de realimentación que ocurre de pronto cuando cambiamos o cuando administramos de forma rápida esta fórmula terapéutica lista para consumir. Entonces es importante el aumento de la frecuencia respiratoria entre los 2 a los 11 meses, 50
o más respiraciones por minuto. Entre los 12 y los 5 meses, más de 40 respiraciones por minuto. Si el paciente tiene tiraje, si lo auscultamos y tiene roncos, si le auscultamos su frecuencia cardíaca o sus latidos, si tiene arritmia, aumento de la misma, está hiperglicémico, hipofosfatemia, hipocalemia o hipomagnesemia, pueden ser indicación de que estamos ante un síndrome de realimentación y pues debemos inmediatamente disminuir a la mitad la cantidad de fórmula terapéutica que estábamos administrando. Y la fase de rehabilitación, debemos lograr dar un aporte entre 150 y 220 kilocalorías y es el paciente que vamos a manejar pues ya ambulatoriamente. Los criterios del alta son los mismos, que el paciente no tenga edemas, que logre tener un aporte de por lo menos 135 kilocalorías para darle manejo ambulatorio y que todas las infecciones estén controladas y que este paciente pueda seguirse de forma ambulatoria. No sé si continuamos. Vamos a quedar por aquí, porque de pronto comprendemos que se sienten atribulados con toda la información que han recibido. Es importante del tema que se va revisando, pongan mucha atención a los signos y síntomas clínicos que nos permiten evaluar a los pacientes, que nos permiten clasificar el tipo de desnutrición, sea por el tiempo, sea por las características clínicas de presentación. Existen varias formas de clasificar la desnutrición que de pronto hoy no se les ha mencionado, pero que dentro de la literatura ustedes van a conocer tarde que temprano. En la medida que ustedes tengan ese sentido de investigación, se van a enterar de diferentes formas de clasificación de la desnutrición. Hoy se les ha presentado las dos formas más frecuentes, más generales de desnutrición. Y en qué consisten los signos universales, circunstanciales y los agregados. Y pues se ha tratado de darles una idea de lo que es el protocolo de manejo en la recuperación nutricional de estos niños. Perdón. Lo van a ver el tema a lo largo del semestre. En las rotaciones seguramente van a tener mucho de qué hablar con respecto de desnutrición y de los planes de recuperación. Lo mismo que se hablarán de lo que son las calorías, se hablarán de los aportes nutricionales, cuál es el valor nutricional de los alimentos, y poco a poco lo van a ir asimilando, lo van a ir comprendiendo, y esperamos que les sea de mucha utilidad. Si no tienen más preguntas por ahora, vamos a quedar ahí. ¿Preguntas, chicos? Me parece que se me estaban todos. ¿Cómo? La explicación de la doctora claro. fue bastante buena y quedó claro, la verdad. Perfecto. La idea es que más o menos vayamos entendiendo, que vayamos leyendo concomitantemente al mismo tiempo. Ojalá en la tarde, en la noche, saquen su tiempito y se dediquen con la lectura, y seguramente les va a ser mucho más fácil. Haber leído antes de la presentación del tema, pues facilita. Leer después de la presentación del tema facilita mucho más la comprensión y el aprendizaje de estos tipos de temas. Bueno, nos encontramos mañana entonces, Doctor, por el mismo canal y a la misma hora. Esos lineamientos están en el aula extendida. Sí, señora. Y la van a bajar ustedes ahora. Están aquí, la pueden bajar, tienen una validez de 15 días, saben, la pueden bajar inmediatamente. Ahora se pueden meter en la página del Ministerio de Salud y también la encuentran ahí todos los lineamientos, ¿sí? Listo, doctor, gracias. Ok.